constante no basta. El análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Darle la más cordial bienvenida a todos nuestros oyentes a través de 93.5 de Radio Monumental y también a través de nuestra señal acá en Canal 2 de Central de Radios, la imagen de la radio. El día de hoy complacidos por tener la visita, a pesar de las presas, a pesar de las filas y un día terriblemente complicado, del presidente legislativo Víctor Emilio Granados, militante del Partido Accesibilidad Sin Exclusión. Don Víctor Emilio, gracias por estar con nosotros y gracias por aceptar nuestra invitación. Encantado, doña Michelle, gracias por la invitación. Siempre vemos en espacios tan importantes como este Minuto a Minuto una oportunidad de rendir cuentas, que yo creo que es uno de los grandes deberes que tenemos las y los funcionarios públicos, estar rindiéndole cuentas a la gente. Don Víctor Emilio, su visita coincide precisamente con que usted ha sido sujeto de los elogios por parte de la Presidenta de la República, que ha calificado su gestión como una de bajo perfil y sobria. Esto en contraste con el excesivo protagonismo de la conducción del debate que le atribuye a su antecesor, el militante del Partido Acción Ciudadana, Juan Carlos Mendoza. ¿Cómo recibe precisamente esos elogios de parte de la Presidenta de la República? Como cualquier otro piropo, ¿verdad? Uno se siente halagado, pero en la práctica y en la realidad, lo cierto, doña Michelle, y se lo hemos dicho a los compañeros diputados y a la jefa y los jefes de fracción, que el mejor árbitro es el que no se ve, y eso ocurre en el fútbol mucho. Cuando el partido es bueno, el árbitro no interviene, nada más que para las cosas absolutamente necesarias, y desde ese punto de vista hemos tratado de enfocar nuestra gestión desde el 1 de mayo lo más invisible posible, porque aquí de lo que se trata es de que fluyan los acuerdos entre las 8 fracciones legislativas y que la conducción del debate sea básicamente eso, conducción de debate, facilitación de acuerdos, de negociaciones con bajo perfil, como usted muy bien lo acaba de indicar. Don Víctor Emilio, permítame hacer un pequeño paréntesis en esta entrevista. Vamos a incorporar en esta conversación vía telefónica a don Luis Salas, director del Consejo Nacional de Vialidad, para que nos brinde información. Don Luis, muy buenos días. Este ha sido un día, me imagino que particularmente complicado y lleno de decisiones para usted, en virtud de este hundimiento que se registró el día de ayer en la autopista General Cañas a la altura de Plaza Cariari. ¿Ya se decidió, don Luis, si va a haber un cierre definitivo de esa vía para efectos de iniciar la reparación definitiva de ese hundimiento? Buenos días. Buenos días, doña Michelle. Es un gusto saludarla a usted y a sus miles de oyentes que están atentos a estas noticias. Bueno, a partir de las 8 de la noche del día de ayer, en donde se produjo el colapso de la alcantarilla, producto del gran volumen de agua que cayó en la zona del Cariari, hemos estado trabajando para restaurar en la medida de lo posible, cumplir con 2 objetivos que nos hemos propuesto en el cortísimo plazo. Uno es, por supuesto, restablecer el servicio de libre tránsito por la autopista. Para eso estamos llevando en este momento 2 puentes Bailey a la zona para ponerlos sobre el hoyo que está ahí. Eso permitiría cumplir los objetivos que nos hemos planteado, que es de restaurar de alguna manera el libre tránsito por la vía para lo que son vehículos livianos y transporte público, y los vehículos pesados serían desviados en otro lugar. Y lo otro es que podamos trabajar en la sustitución de toda la alcantarilla que atraviesa los dos sentidos de la autopista General Cañas. Don Luis, esta falla que se dio el día de ayer con este hundimiento, entendemos que un árbol obstruyó el paso de las aguas en esa alcantarilla y eso por supuesto que derivó en el hundimiento, pero esta falla junto con la de la Platina no son indicativos de que hay una vulnerabilidad importante de una vía tan central como lo es la autopista General Cañas. Bueno, estamos trabajando ahora, este es un caso, digamos, que aparece fortuito. Nosotros tenemos un contrato de conservación, de mantenimiento de la General Cañas con una empresa que es la que asume ahora el papel de restaurarnos el servicio bajo la dirección del CONAVI. El asunto de la Platina es un tema que estamos por resolver en los próximos meses, en donde ya estamos trabajando para dar una solución definitiva. Así que esto nos permite continuar y ver si podemos eliminar esos
esos malos recuerdos de todos los que transitamos por esa vía diario. Don Luis, precisamente varios conductores de hecho decían qué está pasando, que no se ven los trabajos que se habían prometido desde enero anterior para la reparación de la Platina, cuya rejilla ya está completamente expuesta. Bueno, los trabajos, usted sabe, están, digamos, ya tenemos un financiamiento que es a través del Banco Centroamericano de Integración Económica. Tenemos unos diseños que está elaborando un ingeniero muy competente en esta rama. Esos diseños de reparación vamos a tenerlos a mediados del próximo mes, y con eso, teniendo ya el financiamiento y teniendo ya los diseños, creemos que en los próximos meses vamos a empezar ya con los trabajos definitivos de la Platina. Eso lo hemos estado coordinando y trabajando con el Colegio Federado y otras entes que nos han brindado un gran apoyo. Finalmente, don Luis, y muy puntualmente, entonces, ¿cuánto tiempo permanecería cerrada de la autopista General Cañas en el proceso de poder instalar estos puentes Baylis de los que usted hablaba? Doña Michelle, esperamos que a finales de esta semana ya tengamos los puentes habilitados. Hay que recordar que no solamente son los puentes, sino que tenemos que tener las rampas de aproximación y las rampas de salida de ambos puentes. Tenemos los puentes colocados. Este trabajo en este carril particularmente lo vamos a volver a replicar en el sentido Alajuela San José, y creemos que la duración de todo el trabajo nos va a llevar unas 3 semanas. Perfecto. Muchísimas gracias a don Luis Salas, el director del Consejo Nacional de Vialidad. Ya escucharon ustedes, 3 semanas aproximadamente en las obras para efectos de restablecer por lo menos el tránsito de vehículos livianos y del transporte público a través de la autopista General Cañas. Esto instalando 2 puentes Baylis en las cercanías del residencial Los Arcos, luego de que anoche se diera un hundimiento en las vías. Cerramos el paréntesis del tema de infraestructura, volvemos a lo que nos ocupa, el tema de fondo, que es el político, junto con Víctor Emilio Granados, presidente legislativo. Don Víctor Emilio, estábamos hablando un poco de cómo se ha ido acomodando usted, hablábamos del perfil bajo que usted ha ido manteniendo. El perfil bajo, don Víctor Emilio, cuando ya casi se cumplen 2 meses de que usted ocupe la presidencia legislativa, ¿fue la forma de sanar las heridas y bajar un poco la tensión entre el pase o entre usted y los partidos que conformaron en algún momento la alianza opositora por Costa Rica? ¿Ya bajaron esas tensiones y ese perfil fue a propósito? Sí, el perfil creo que es más bien una forma natural de ser. Un estilo de ser, exacto. Sí creo que bajaron ya las probables heridas que en su momento provocó el anuncio del pase de aspirar al directorio en esa alianza coyuntural con el Partido Liberación Nacional. Y creo que se logró básicamente por un alto grado de madurez de todas y todos los actores, de los 57 diputados y diputadas, y un alto grado de interés también de cumplir con las expectativas y las demandas sociales en materia de legislación que se está cumpliendo. Así que me parece que el reacomodo, que en efecto provocó heridas en principio, logró en principio también lo que nosotros siempre decíamos, o a lo que nosotros siempre aspirábamos, que a lo mejor una conducción del debate, de las ideas, de los encuentros y desencuentros en un grupo como el PASE, que es un grupo que incluso muchos analistas han dicho no tiene vocación de gobierno o posibilidad de gobierno, podría favorecer precisamente la toma de acuerdos. Entonces yo creo que eso se está dando en la práctica y lo hemos demostrado en estos meses. Don Víctor Emilio, por lo menos para los costarricenses, una señal de que hay avances el hecho de que se haya votado ya en primer debate la ley de tránsito. En estos primeros casi 2 meses que tiene usted de estar al frente del directorio legislativo, ¿qué podría acopiar como cosas que han avanzado a propósito de ese estilo que usted desea impregnarle a la conducción legislativa? Fuera de la ley de tránsito, que y también implicó y puso en evidencia ese alto grado de compromiso que hay de todas y todas las fracciones legislativas, me parece que leyes que tienen peso sustancial, tal como la que crea todo un capítulo de delitos informáticos, es una ley que se venía trabajando durante 2 años, es un capítulo en el Código Penal
en donde se tipifican una serie de conductas típicas, antidelictivas en materia informática, sobre lo cual existía un gran vacío, nos parece, en la legislación costarricense. El proyecto de ley que va a permitir que el Estado costarricense acceda a cientos de millones de dólares que son decomisados en actividades de narcotráfico. Ya existía la figura, pero en la práctica había que esperar de parte del Estado costarricense, hay que decir que muchísimos meses y si no años, para poder utilizar no solo el dinero, sino algunos bienes muebles o inmuebles que son frutos de actividades ilícitas del narcotráfico, del lavado de dinero, y que en estos momentos van a poderse accesar de manera pronta para utilizarlos en la lucha contra estas actividades delictivas. La ley de casinos, que es una ley también de la que se habla desde hace muchísimo tiempo, ya se logró aprobar una ley en donde se va a cobrar impuestos a las distintas empresas que se dedican a las actividades de apuestas y de juegos, y de camino me parece que en las comisiones con potestad legislativa plenas se han aprobado también una serie de proyectos que de alguna manera son demandas sociales que estaban identificadas haciendo fila para convertirse en ley de la República. La misma elección de la Contralora General de la República, con el alto grado de consenso que se da, la nominación de la señora Marta Costa, me parece que también es otra de las grandes evidencias de que hay una asamblea que en estos momentos y frente al reacomodo que sufrió a partir de mayo, quiere hacer las cosas distinto, quiere lograr encuentros, quiere lograr negociaciones, acuerdos que faciliten precisamente que estas demandas sociales y otras que están también ahí haciendo fila puedan en corto plazo convertirse en ley de la República. Don Víctor Emilio, hablábamos por un lado de cómo ha sido usted aceptado o cómo ha sido asimilado como presidente legislativo desde la óptica de los otros miembros que fueron de la alianza opositora. Ahora hablemos un poco del partido al que usted pertenece, el Partido Accesibilidad Sin Exclusión. Llega fortalecido tras este acuerdo que logra fraguar con Liberación Nacional para ocupar el directorio legislativo, pero una cosa que a mí me dejó dudas fue precisamente el anuncio que hace un par de semanas hicieron un par de diputados del Partido Accesibilidad Sin Exclusión de que ahora sí ellos se denominan accesibles e incluyentes y que ahora sí le dan su respaldo a las uniones entre personas del mismo sexo. ¿En dónde está usted en torno a esa posición anunciada por estos diputados? Estudiando un poco, estudiando qué puede ser viable desde el punto de vista el político, el jurídico, el constitucional, para cumplir con la expectativa y la demanda que tienen estas organizaciones respecto de los derechos civiles y patrimoniales que están reclamando para parejas del mismo sexo. Y digo estudiándolo porque lo que no hay que obviar, doña Michelle, es que proyectos de esa naturaleza o eventuales leyes de esa naturaleza logran dividir a la familia costarricense, y es un poco lo que pasó también en el PACE. Bueno, en el PACE prácticamente quedamos en libertad de tomar la decisión de qué respaldar, cómo respaldar, de acuerdo con lo que cada uno de nosotros considere, como ocurre en una familia. En una familia yo he visto que hay personas que están o a favor o en contra de determinadas figuras. Hay que reconocer que proyectos, ideas de esta naturaleza tienen, digamos, esa capacidad sobre la sociedad y sobre la familia, la capacidad de dividir, ¿verdad?, de acuerdo con las convicciones, con lo que creemos, con la información, con la educación, con todo lo que nos ha formado como seres humanos. En lo personal, yo también creo que me decantaría en principio porque se estudie la probabilidad de modificar la figura del artículo 242 del Código de Familia, que es el que establece las uniones de hecho. Pero eso es lo personal y esa es su tendencia en este momento. Sí, señora. Le preguntaba porque nuevamente se lo estoy estudiando por su viabilidad política, los alcances jurídicos y demás, pero ¿dónde está el corazón de don Víctor Emilio? Usted como principio personal estaría a favor, estaría en contra. Evidentemente ya eso pasa por una ecuación de carácter político diferente, pero ¿dónde estaría usted? No el político, sino la persona. La persona siempre ha creído que hay que legislar en torno a los derechos civiles y patrimoniales de las parejas de un mismo sexo, que hay que generar figuras que supongan que las parejas de un mismo sexo van a tener o van a gozar de derechos que hasta ahora les ha sido vedado por la legislación costarricense, sin afectar en lo posible estructuras culturales, estructuras educativas, estructuras religiosas. Por eso, en algún sentido, yo recuerdo que habíamos acuñado una frase que decíamos: matrimonio no
derechos sí, porque nos parece que generar una figura similar, parecida, idéntica, anónima al matrimonio, es lo que podría generar alergias en la sociedad costarricense. En la sociedad y en la misma Asamblea Legislativa. Sin embargo, yo creo que no puede haber en estos momentos nadie político o no político que no crea y que no tenga la convicción de que sí hay que generarle cambios a la legislación costarricense para que existan derechos. Don Víctor Emilio, lo escucho a usted y de alguna manera u otra, la interpretación que se hacía era, si Liberación Nacional eligió acercarse al PACE era porque quería conformar un bloque que uno podría, detesto las etiquetas, pero uno podría pensar conformar un bloque conservador. ¿Se sale usted de ese bloque conservador, como por ejemplo lo cerró en su momento Justo Orozco y los 4 diputados que en la Comisión de Derechos Humanos de una vez le cerraron la puerta al proyecto de ley y que ahora pasa a Comisión de Asuntos Jurídicos? ¿Se sale usted de ese? Es que como tal no existió, doña Michelle. Incluso fue un tema en el que yo sincera y francamente dije, este tema nunca se habló, como parte de la relación. Honestamente nunca Liberación Nacional, el Ministerio de la Presidencia, la Presidenta o la fracción legislativa les había planteado ese tema. No es ni siquiera parte de la agenda. Es más, el primer acto legislativo que se logra aprobar estando yo como presidente de la Asamblea Legislativa es una moción que presenta la diputada Carmen Muñoz del Partido Acción Ciudadana para declarar al Congreso libre de homofobia. Y recuerdo que en su momento la primera moción hubo que pedir un receso para que cambiara algunos términos, a solicitud de otros compañeros, hubo que pedir hasta 3 recesos para que se ajustara la redacción a las expectativas de otros compañeros y compañeras diputadas, pero es el primer acto, digamos, legislativo formal del plenario mientras yo presido. Y puedo decirlo porque yo sé que no lo va a desmentir. La diputada Carmen Muñoz se acercó, me dio la mano y me felicitó por la manera en que lo manejé. Y no es que fue brillante el manejo. Creo yo que la expectativa que tenía doña Carmen es que la iba a rechazar a portas, porque no es técnicamente una moción de orden. Es decir, desde el punto de vista leguleyo, si se quiere, y el reglamentario, un presidente tiene muchísimos argumentos para decir, no, esto se lo rechazo, esto no lo quiero ver. Sin embargo, jamás estuvo, ni siquiera en ese momento, ni antes, en la agenda de nosotros, vedar o atacar de manera sistemática o conformar un bloque de manera sistemática, conservador, en contra de lo que consideramos nosotros tiene que discutirse en la Asamblea Legislativa. Yo creo que una discusión en torno a la ausencia de derechos civiles y patrimoniales de las parejas del mismo sexo es una discusión incluso desde el punto de vista legislativo sabrosa, que debería darse en el plenario. ¿La espera usted? La espero y creo que es parte de lo que puede aportar la Asamblea Legislativa a la sociedad costarricense en general en torno a los derechos civiles y patrimoniales. ¿Y habrá miedo de parte de algunas otras agrupaciones a que se dé esa discusión que usted califica de sabrosa? Creo, por ejemplo, que lo que hay es un poco lo que decíamos a poquitos minutos atrás, doña Michelle, hay divisiones a lo interno del partido. Entonces, por ejemplo, de los partidos. Por ejemplo, volviendo a esa moción que se aprueba en el plenario, la votación de Liberación Nacional, la recuerdo dividida. No recuerdo en otras fracciones si fue dividida o no fue dividida, pero muchas veces las grandes diferencias que hay en el entorno legislativo generalmente son de enfoque. Generalmente es el enfoque, pero todos coincidimos en el objetivo. Entonces, básicamente las discusiones, y por eso creo en la importancia de la discusión parlamentaria, las discusiones ayudan a que o algunos tengamos que renunciar a nuestro enfoque cediendo a las mayorías, o tengamos que adaptar nuestro enfoque para lograr los grandes acuerdos. Eso es lo sabroso de la discusión parlamentaria. Ojalá todos lo vieran así, como que es sabroso discutir y no tal vez como un elemento de tensión, que eso es lo que se ha percibido en las últimas semanas, en torno a un tema que yo creo que es importante, finalmente, dónde vamos a estar como país en esos temas. Don Víctor Emilio, permítame salir de este capítulo para ahora abordar uno que es importante y es el económico. Sucumbió el plan fiscal y la Presidenta de la República ya está empezando a apretar clavijas y dice, es urgente, señores diputados, que de alguna manera u otra aprobemos la autorización para la colocación de esos 4.000 millones de dólares en eurobonos. ¿Qué tan rápido vamos a proceder con esto, sabiendo que hay una posición particularmente fuerte de parte de los exportadores que dicen, si siguen con esto los eurobonos, se nos va para abajo el dólar y cuidado empezamos a echar gente y cuidado empezamos a trasladar nuestras operaciones a otros países? ¿Cuándo se podría estar discutiendo? Qué jodido, ¿verdad? Porque es que cuando se toman decisiones siempre hay grupos que salen afectados y otros que en principio se benefician, porque en principio la colocación de la deuda
Si bien es cierto, afecta específicamente a exportadores, creo que también al sector turístico, que percibe que puede haber una baja sus ingresos mayor en dólares, en el tema de dólares, nos beneficia a grandes mayorías, especialmente al sector productivo, que tiene que recurrir a los créditos. O los que consumimos productos importados y que cuestan dólares, que esperamos que bajen de precio, señores importadores. O me agrego yo, legislando en beneficio propio, a los que tenemos hipotecas, y que por lo menos ya se ha estabilizado un poco, creo que en 9.75. Ahí está la tasa básica. Pero que vimos un incremento sustancial en los egresos que tenemos que pagar todos los meses por concepto de hipotecas, por causa de esta elevación que se da en la tasa básica pasiva, y que es todo fruto de lo mismo, del problema fiscal, de un déficit fiscal que lo que hace es presionar esos indicadores económicos a la alza y que podrían deteriorar la calidad de vida. Yo esperaría, de acuerdo con lo que hemos conversado con algunos compañeros y compañeras, que el jueves de esta semana podamos estarlo discutiendo ya en primer debate, eventualmente aprobándolo en primer debate. Creo que ya ha pasado todos los filtros. El último de ellos me parece muy adecuado, y es una moción que presentó el diputado Luis Frischmann para efectos de que la colocación de estos bonos sea totalmente con criterios objetivos, aleatorios y demás, y que no suponga, digamos, que se va a beneficiar a ningún ente intermediario específico en la colocación, que era una de las preocupaciones que tenía el diputado Frischmann-Sonsinski, y creo que se libró esa última parte, de modo tal de que yo esperaría que estemos dándole primer debate el jueves. Don Víctor Emilio, lo otro que quería preguntarle es sobre esta reforma constitucional que hoy se presenta para que Costa Rica migre a ser un Estado laico. ¿Dónde está don Víctor Emilio Granados? ¿Dónde está el presidente del Congreso en torno a esta iniciativa que significaría un cambio muy importante? Sería quitarle a la Iglesia Católica ese carácter de religión oficial del Estado, como lo establece el artículo 75 de la Constitución. ¿Cuál es su posición al respecto? Mira, no me gusta mucho, le voy a ser muy honesto. Primero que todo, desde un punto de vista muy pragmático, no considero que sea un tema urgente, digamos. No creo que la confesionalidad del Estado, tal y como están desde el año 49, en estos momentos esté provocando distorsiones entre las relaciones del Estado, la sociedad, el Estado, la Iglesia. Yo siento que no hay nada sustancialmente fuerte que esté afectando a la sociedad costarricense a raíz de lo que dice la Constitución Política respecto de nuestra confesionalidad católica. Siento que me encantaría, porque no he podido leerlo, que se conserven algunos de los principios que de alguna manera formaron la Constitución Política. El artículo 0 de la Constitución Política es sencillamente cuando los constituyentes, después de todo aquel proceso de revolución armada y civil que se da en el año 48-49, llegan y ponen en manos de Dios no solo la Constitución Política, sino ponen en manos de Dios su trabajo, el trabajo que iban a hacer. La mención de Dios desde su perspectiva debería mantenerse en la Constitución Política. Para mí sí, para mí es imborrable, digamos, ese acuerdo inicial que tienen y que toman los constituyentes en 1949, y creo que no hay razones de fondo para pensar en eliminarlo, a no ser de carácter ideológico o de algún otro tipo, que ya quieran borrar hasta la mención de Dios de nuestra Constitución Política. Y entiéndase Dios no solo también desde la perspectiva católica, que yo como católico lo entiendo desde mi perspectiva, sino desde cualquier otra perspectiva. Una vez recuerdo a un profesional en derecho que fue como testigo en juicio, entonces le pidieron jurar en el nombre de Dios, porque así son nuestros juramentos en el Poder Judicial o donde quiera que se den, y entonces él dijo, es que yo no creo en Dios. Bueno, jure entonces en nombre de Mahoma. No creo en Mahoma. Al final terminó jurando por sus convicciones, porque no creía en nadie, ¿verdad? Pero es un ¿Cree usted que ahí es donde debería ir? Porque precisamente la propuesta dice, jura por Dios o por lo más sagrado que usted crea. ¿Usted cree que eso es válido? Es absolutamente válido, es absolutamente válido, siempre y cuando no intentemos borrar la huella que en su momento, creo yo, quedó plasmada en una Constitución, que es la del año 49, y que de alguna manera graba, digamos, a la sociedad de ese entonces, que era una sociedad con convicciones plenamente marcadas en cuanto a Dios,
a la idea de Dios desde la perspectiva católica. Y finalmente quería tocar el tema de las investigaciones que se realizan en el seno legislativo, ya no en el plenario, sino a nivel de comisión, sobre el financiamiento de los partidos políticos. Un temor que hay es que tal vez Liberación, por tener control del directorio y ahora también de las comisiones, aunque la Sala Cuarta dijo que la conformación de las comisiones debe ser proporcional a la representación en el Congreso, el temor que hay es que finalmente se deje de investigar las falencias que pudo haber tenido Liberación Nacional en la administración de los dineros de la campaña. ¿Qué dice don Víctor Emilio Granados? ¿Cómo le asegura a los costarricenses que así como se ha investigado a los libertarios, también se va a investigar al PLN, o si podría investigar al PASE o a cualquier otro partido? A cualquiera, exacto. Las comisiones y las de investigación tienen una característica que yo creo que incluso la tienen otras comisiones, pero estas en especial por lo que generan, y es que nada de lo que ocurre en las comisiones es oculto. Desde las actas hasta las audiencias, hasta las decisiones que toma el presidente de la comisión de a quién llamar, de cómo llamar. El presidente incluso de una comisión también es un conductor del debate, pero no tiene facultades más allá que impidan, por ejemplo, que se vaya a dar lo que usted está diciendo, que impidan. Ya existe una orden expresa cuando yo presidí esa comisión de investigar, de instruir el caso de Liberación Nacional. Entonces, ni el presidente de la comisión, a no ser, todos los miembros de la comisión sí tienen la facultad, pero el presidente de la comisión no podría decir, esto no se investiga. Tendrían que tomar la decisión todos los miembros de la comisión, en donde, como sabemos, hay representantes mayoritariamente de los grupos de oposición. Entonces yo creo que es una expectativa que no se va a cumplir, y que en efecto será el deber pleno de la comisión y del presidente, una vez se tenga el informe en el caso del Movimiento Libertario, empezar a instruir, a investigar el caso de Liberación Nacional, que es el que sigue, digámoslo así, en la cola. Y esa, digamos, apertura de las comisiones hacia medios de comunicación, hacia los ciudadanos y todo, yo creo que es la garantía de que no puede pasar absolutamente nada secreto, que no se puede tomar una decisión que no vaya en contra de lo que ya está acordado y en contra de lo que se tiene que hacer de acuerdo con lo que los diputados de la comisión en su momento aprobaron. Don Víctor Emilio, en una palabra y ya en el último minuto de esta entrevista, el año legislativo en el que Víctor Emilio Granados fue presidente del directorio legislativo será recordado ¿cómo? Muy productivo. Muy productivo, eso espero que recuerden los costarricenses, que fue muy productivo, muy provechoso para la sociedad y para los mismos legisladores. Esperamos también que sea muy productivo. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con don Víctor Emilio Granados, presidente del directorio legislativo, aquí en Minuto a Minuto, agradeciéndole el esfuerzo que hizo para venir en un día complicado, por lo menos desde el punto de vista vial. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros aquí en Minuto a Minuto. Mañana otra interesante entrevista para profundizar en los temas de interés nacional e internacional. Que tengan una feliz tarde. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.